Hay veces que una historia entera, una historia gigantesca, cabe en un solo objeto. Y hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a reconstruir una de esas historias, una que fue borrada a propósito y que, bueno, a día de hoy sobrevive a duras penas en pequeños fragmentos olvidados. Vamos a situarnos. Año 1997. Un historiador y un folclorista se topan con algo, un objeto que a primera vista parece simple, pero que tiene algo inquietante. Es un cinturón de cuero, y la única pista que tienen es una frase que les dicen, era de una pampita. Y fíjate, ese simple cinturón resultó ser la llave para abrir un capítulo de la historia argentina que había sido enterrado, vamos, a conciencia. Hablamos de la esclavitud de mujeres y niños indígenas después de la que se conoce, o mal conoce, como la campaña del desierto. Vale, entonces, para poder entender quién era la dueña de ese cinturón, para ponerle cara a esa pampita, tenemos que irnos un poco más atrás. Tenemos que entender el evento que, literalmente, le arrancó su vida de cuajo, la campaña del desierto de finales del siglo XIX. Así que entre 1878 y 1884, el Estado argentino pone en marcha una campaña militar brutal. El objetivo, sobre el papel, era conquistar la Pampa y la Patagonia, pero la realidad era mucho más oscura. No se trataba solo de ocupar tierras, sino de algo mucho más profundo, de aniquilar por completo la estructura social y sobre todo familiar de la gente que vivía allí. Y aquí viene lo increíble del asunto, la gran contradicción. Porque, a ver, la esclavitud era ilegal, estaba abolida en la Constitución, pero eso daba igual. El Estado montó un sistema, un mecanismo perfectamente engrasado para capturar y, literalmente, repartir a la población indígena. Y el foco lo pusieron sobre todo en las mujeres y los niños, a los que llamaban de forma despectiva chusma. Y lo más alucinante es que esto no se ocultaba. Para nada, la prensa de la época, los periódicos, hablaban con una naturalidad que hoy nos pone los pelos de punta sobre la demanda que había de chinas y chinitos para el servicio doméstico en las casas de la élite. De hecho, un periódico llegó a decir que se podrían haber colocado sin problemas a 1000 niños de entre 6 y 12 años. Esos eran, por lo visto, los más cotizados. Una vez terminada la campaña militar, la de las armas, empezó otra guerra. Una guerra silenciosa, pero igual de cruel, la batalla por la memoria. Y el resultado fue, pues, un silencio sepulcral, un silencio totalmente orquestado para hacer como que los supervivientes simplemente no existían. Claro, al no haber casi testimonios de la gente que sobrevivió, se creó algo que los historiadores llaman la brecha autobiográfica. O sea, un vacío enorme de historias personales. Y ese vacío, claro, fue el caldo de cultivo perfecto para que se asentara un mito muy conveniente, el mito de que sencillamente se habían extinguido, que ya no quedaba nadie. Y este mito no surgió de la nada, ¿eh? Fue reforzado desde las altas esferas por académicos muy influyentes como un tal Salvador Canals-Frau, que básicamente desde su despacho decía que esa gente ya no existía. Pero siempre hay un pero. Lejos de los despachos, en el terreno, había una figura totalmente opuesta, Carlos Rusconi, un naturalista autodidacta que hizo justo lo contrario. Se dedicó a buscar, a encontrar y a registrar las historias de los que todavía vivían. Y es precisamente gracias a ese trabajo, a la dedicación de Rusconi, que hoy podemos asomarnos a las vidas que fueron robadas. Vidas como la de Tomasa Kulipopis. Vamos a hablar de Tomasa. Ella no era cualquiera, ¿eh? Era hija de caciques, vamos, de la nobleza indígena. Pero con unos 15 años la capturan. Y el destino es de una crueldad tremenda. La obligan a servir en la finca del mismo general que había aniquilado a su pueblo. Toda su familia fue llevada allí como prisionera. Aunque, y esto es increíble, sus padres consiguieron mantener su estatus de líderes incluso allí, entre los demás cautivos. Tenemos sus propias palabras, grabadas mucho tiempo después, que resumen la tragedia en una sola frase. Allá, padre rico, muchos animales, aquí, muy pobre, morir de hambre. Es desgarrador. Ella se lamentaba de que, por ser india, era como si fuera invisible, como si nadie la mirara. Pero aquí viene lo asombroso. A pesar de todo lo que le quitaron, Tomasa no perdió su esencia, su conocimiento. Se convirtió en una machi, una curandera, una figura súper respetada, un acto de resiliencia brutal. Y la ironía es tremenda porque las mismas señoras de la alta sociedad que la habrían despreciado en la ciudad, luego iban en peregrinación a su humilde rancho para que las curase. La llamaban la médica. Pero Tomasa no fue la única. Rusconi también habló con María Isabel Unepeo. Y su caso es un poco diferente, pero igual de importante. A diferencia de Tomasa, que era una adolescente, a María Isabel la capturaron ya de adulta. ¿Y qué significa esto? Pues que sus recuerdos del mundo de antes, del mundo previo a la conquista, eran nítidos, increíblemente vívidos.
Así que se pasó años sirviendo en las casas de la élite de Mendoza. Pero mientras su cuerpo estaba allí, sirviendo, su mente se aferraba con todas sus fuerzas a los recuerdos, a los detalles de ese mundo que le habían robado. Y algunos de esos recuerdos eran terribles, como el de la marcha forzada. Contaba, y nunca lo olvidó, cómo a los más débiles, los ancianos, los niños pequeños, simplemente los dejaban tirados en el camino, abandonados a su suerte para que murieran. Pero no todo era oscuridad. Quizás su recuerdo más increíble, más asombroso, es este que vemos, el de un funeral. Pero no un funeral cualquiera, sino el de un gran cacique, un ritual elaboradísimo que duraba días. Y lo alucinante es que más de 50 años después, 50 años, ella podía describir cada detalle, cada paso del ritual con una precisión casi fotográfica. Era literalmente un archivo viviente. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Y por qué son tan importantes estas historias? ¿Por qué nos importan hoy? Pues porque son mucho más que simples relatos trágicos. Son, en sí mismas, un acto de pura resistencia histórica. Porque escuchar a Tomasa, escuchar a María Isabel, es hacer algo muy poderoso. Es desmantelar un mito que ha durado más de un siglo. Es sacar a la luz una verdad que fue enterrada a propósito. Sus voces consiguen algo fundamental. Le ponen rostro, le ponen nombre y alma a una tragedia que, de no ser por ellas, se quedaría en eso, en frías y anónimas estadísticas. Y esto demuestra que la historia no es algo estático, no es algo que esté muerto en los libros. Recuperarla es un trabajo activo, constante. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cuántas otras voces como las de Tomasa y María Isabel siguen ahí fuera, esperando en archivos polvorientos, en fragmentos olvidados, a que por fin alguien se pare a escucharlas?